Muy buenas tardes, mi nombre es Cristian Rojas Hernández, soy un profesor asociado de la Universidad de Texas en el Centro de Cáncer MD Anderson. Trabajo como facultad en la sección de hematología benigna. Soy un orgulloso egresado de la Universidad del Valle y me complace estar aquí con ustedes hoy para compartir con ustedes parte de nuestra experiencia y aproximación a los problemas en cáncer relacionados con trombosis venosa, trombocitopenia y metástasis de cerebro. Mis conflictos de interés, como están listados en la diapositiva, principalmente para fondos de investigación clínica y programas de educación. En esta charla vamos a abordar los siguientes tópicos. Primero, los datos que soportan el uso de anticoagulantes orales directos para el tratamiento de trombosis venosa en cáncer, el manejo de situaciones difíciles en las que existen metástasis al cerebro y finalmente qué hacer con la anticoagulación cuando los pacientes desarrollan trombocitopenia durante su tratamiento para el cáncer. Sabemos que la trombosis venosa en cáncer es un problema muy prevalente que ocurre en cerca del 25% de los pacientes. El riesgo de tener una recurrencia de trombosis venosa después del evento inicial es mayor durante el primer mes desde el evento índice, es decir, durante la fase aguda de la trombosis. Sabemos que es la segunda causa de muerte en pacientes ambulatorios oncológicos y que tiene también un impacto negativo en la calidad de vida de los pacientes. Los estudios clínicos que se han desarrollado para el tratamiento de trombosis venosa en cáncer tienen un diseño muy similar entre sí. Pacientes con enfermedad tromboembólica aguda han sido randomizados en las primeras 72 horas de su diagnóstico a recibir heparinas de bajo peso molecular versus anticoagulantes orales. En los estudios más recientes, los anticoagulantes orales directos, edoxaban, rivaroxaban o apixaban. Y estos pacientes son seguidos por un periodo de 6 a 12 meses desde la inclusión al estudio para determinar variables y objetivos primarios que han servido como los puntos de comparación que han llevado a la aprobación de estos medicamentos y su uso rutinario actualmente. En esta tabla resumo los 4 estudios que existen al momento y que soportan el uso de estos anticoagulantes orales, como lo pueden ver en la columna izquierda. Pueden ver los estudios con sus criterios de inclusión, sus criterios de exclusión principales, el diseño del estudio y la duración de ellos. En general, estos estudios han buscado comparar los dos brazos de tratamiento con respecto a la recurrencia de trombosis venosa, con respecto a la incidencia de sangrado clínico importante o un desenlace compuesto que incluye ambos objetivos primarios. El primer estudio que se completó es el estudio de edoxaban, que incluyó más de 1,000 pacientes. Este estudio demostró que no existía una diferencia entre las heparinas de bajo peso molecular y el anticoagulante oral. Sin embargo, con respecto al perfil de seguridad, se observó que había un mayor riesgo de sangrado, principalmente en los pacientes con enfermedades de tumor primario localizado en el tracto digestivo alto. De forma similar, para rivaroxaban, se observó la misma tendencia en cuanto a la recurrencia de trombosis venosa
y también a una mayor incidencia de sangrado en los pacientes que recibían los anticoagulantes orales. Finalmente, para apixaban, existen dos estudios que se completaron. Inicialmente el estudio de Adam, en el que el objetivo primario era la incidencia de sangrado clínico importante y se encontró que existía una ventaja del anticoagulante oral con respecto a la heparina de bajo peso molecular. Sin embargo, cabe resaltar que en este estudio la incidencia en general de sangrado importante y sangrado severo fue muy baja comparado con los resultados que se veían en otros estudios clásicamente. Con respecto a la recurrencia de trombosis venosa, también demostró una tendencia a una menor incidencia en los pacientes con apixaban. Y finalmente el estudio Caravaggio, que es el estudio grande, randomizado, cuyo objetivo era demostrar una no inferioridad de apixaban con respecto a las heparinas de bajo peso molecular, demostró que no había diferencia. Es entonces como los anticoagulantes orales son ahora parte del armamentario de tratamiento de trombosis venosa en pacientes con cáncer. Sin embargo, como lo vieron ustedes en el resumen de estos estudios, los pacientes incluidos en estos experimentos clínicos típicamente tenían plaquetas por encima de 50,000. Eran pacientes que no tenían historia de reacciones a la heparina o derivados de ella, pacientes sin metástasis cerebrales activas, pacientes sin sangrado gastrointestinal reciente y pacientes cuya expectativa de vida se estimaba más de 6 meses. Entonces, estos corresponden a escenarios difíciles en los que los datos de los estudios clínicos randomizados no permiten responder estas inquietudes y el plan para el tratamiento de estos pacientes. El primer tópico es la evidencia que existe para el tratamiento de pacientes con enfermedad metastásica en el cerebro. Se estima que la tasa anual de trombosis venosa en pacientes con tumores primarios o metastásicos al cerebro es cerca del 14%. Se sabe que estos pacientes pueden tener sangrado en el cerebro durante todas las fases de la historia natural del tratamiento de su tumor. Al diagnóstico, durante el tratamiento, que incluye cirugía o metastasectomía, radiación, o también inducido o causado por el uso de anticoagulantes. Unos años atrás hicimos y publicamos un análisis de una revisión sistemática de los estudios clínicos en pacientes con cáncer que habían recibido heparinas de bajo peso molecular para el tratamiento de trombosis venosa. Y nos encontramos que la incidencia en estos estudios de sangrado cerebral era muy baja, menos del 1%. Y no parecía haber una diferencia entre las diferentes heparinas de bajo peso molecular. Eventualmente los estudios que incluyeron los anticoagulantes orales han demostrado una tasa similar de incidencia de sangrado en el cerebro. Sin embargo, cabe resaltar nuevamente que estos estudios no han incluido pacientes con metástasis activas no tratadas en el cerebro o quienes han tenido una cirugía cerebral reciente en las 4 semanas anteriores al evento trombótico venoso. Entonces, ¿cuáles son los datos que nos permiten determinar cuál es la mejor estrategia para estos pacientes? Existen estudios de casos y controles, como el que estoy ilustrando aquí, en el que se analizaron pacientes que tenían enfermedad metastásica al cerebro de diferentes tumores primarios, incluido cáncer de mama, y se evidenció que el principal factor que determinaba el sangrado en el cerebro de estos pacientes era la histología del tumor primario, utilizando cáncer de pulmón como
como el parámetro de comparación, se encontró que pacientes con tumores renales o primarios de melanoma tenían un mayor riesgo versus los otros tumores e histologías de la metástasis, incluido cáncer de cerebro. En metaanálisis de revisiones sistemáticas que incluían estos estudios de casos y controles y otros reportes, evidenciaron que para los tumores sólidos que tienen metástasis al cerebro, la anticoagulación parece no aumentar el riesgo de sangrado. Y esto hace contraste, por ejemplo, con los tumores primarios de cerebro. Existen estudios más recientes de cohortes retrospectivas en los que se han observado el comportamiento en el riesgo de sangrado de los anticoagulantes orales versus las heparinas de bajo peso molecular, incluidos pacientes con cáncer de mama. Y lo que se ha evidenciado es que no hay una diferencia estadísticamente significativa entre el uso de anticoagulantes orales y las heparinas de bajo peso molecular, y quizás una tendencia a menor sangrado con las heparinas, una menor tendencia de sangrado con los anticoagulantes orales en comparación con las heparinas de bajo peso molecular. Similar a estos estudios, otros estudios retrospectivos de cohortes han evidenciado lo mismo. Existe un riesgo de sangrado importante intracraneal entre el 5 al 10% durante el tratamiento con heparinas de bajo peso molecular o anticoagulantes orales, el cual no es diferente entre los distintos anticoagulantes. Sin embargo, lo que parece determinar un mayor riesgo son ciertas características de los pacientes. Por ejemplo, pacientes mayores de 65 años, pacientes con trombocitopenia, pacientes que han tenido un accidente cerebrovascular previo, son pacientes que tienen un mayor riesgo. Y esto ha sido categorizado y estratificado a través de diferentes puntajes de riesgo, como el puntaje PANWARDS, que determina el riesgo de tener sangrado intracraneal. Entonces, como conclusiones de esta primera parte de la presentación, podemos decir que durante la enfermedad metastásica por tumores sólidos que ha llegado al cerebro, no existe una contraindicación absoluta para el uso de anticoagulantes en general, que el riesgo de sangrado intracraneano no es diferente entre los anticoagulantes orales directos y las heparinas de bajo peso molecular, y que en aquellos casos en los que exista un sangrado o en los que las metástasis sean de alto riesgo basadas en el tumor y su histología, células renales, melanoma, cáncer de tiroides o coriocarcinoma, para estos casos es mejor hacer uso de los filtros de vena cava inferior. La segunda parte de la charla está enfocada en qué hacer con el manejo de las trombosis venosas en pacientes con cáncer que experimentan trombocitopenia. Como clínicos sabemos que cuando un paciente con cáncer presenta trombocitopenia hay que hacer un análisis sistemático de por qué esto se presenta, si corresponde al efecto de quimioterapia y otros medicamentos, sepsis, complicaciones de cáncer como la coagulopatía y la coagulación intravascular diseminada, si es un problema de secuestro de plaquetas en pacientes con hiperesplenismo o enfermedad hepática, si es la manifestación de otra complicación que lleva a trombocitopenia, como metástasis en la médula ósea, o quizás como una complicación inmune en la era del uso de los inhibidores de punto de chequeo para el tratamiento del cáncer o pacientes que tienen historia de enfermedad autoinmune. El segundo mensaje importante con respecto a trombocitopenia y cáncer es que la trombocitopenia no protege a los pacientes para el desarrollo de trombosis. Y se ha observado que cerca de 1/3
o más de los pacientes que sufren trombosis en cáncer tienen niveles bajos de plaquetas, menores de 50.000 por microlitro. Y los eventos de sangrado durante la trombocitopenia son frecuentes, hasta 40%, y son independientes de la presencia de otros factores de sangrado, incluida coagulopatía. Entonces, sabemos que la gran mayoría de los pacientes que tienen trombocitopenia durante el tratamiento del cáncer es por complicaciones del cáncer o de la terapia contra el cáncer, como la quimioterapia, y que la trombocitopenia no protege a los pacientes para el desarrollo de trombosis. Existen diferentes estudios de cohorte prospectiva, retrospectiva y registros de casos de pacientes con trombocitopenia, trombosis venosa aguda, que requieren tratamiento, y estas son las diferentes estrategias que se han hecho en estos centros, incluido nuestro centro MD Anderson. Generalmente la aproximación es con heparinas de bajo peso molecular que se ajustan y cuya dosis se reduce de acuerdo al recuento plaquetario. Basadas en estas estrategias, hemos encontrado que se logra reducir el riesgo de trombosis venosa. Sin embargo, existe una importante incidencia de sangrado en estos pacientes. Basado en esta evidencia y la experiencia de expertos, guías internacionales para el manejo de trombosis venosa en cáncer y trombocitopenia han generado recomendaciones similares a las que estos grandes centros de cáncer han hecho, en las que si la trombosis venosa es aguda en el primer mes del evento y se presenta trombocitopenia, los pacientes son tratados con dosis plena de anticoagulantes siempre y cuando las plaquetas estén por encima de 50.000. Una vez las plaquetas caen por debajo de 50.000, lo que se recomienda es hacer una dosis ajustada, una reducción de la dosis de la heparina de bajo peso molecular a la mitad de la dosis terapéutica o una dosis profiláctica, o si el recuento de plaquetas es severamente bajo, por debajo de 25.000 plaquetas por microlitro, entonces considerar filtros de vena cava inferior, o quizás si la trombosis ha pasado ya más de un mes desde su diagnóstico, considerar una interrupción temporal del anticoagulante hasta que el recuento plaquetario se recupere. Entonces, los mensajes para llevarse a casa con respecto a trombocitopenia, cáncer y el uso de anticoagulantes. La trombocitopenia es una complicación frecuente en los pacientes con cáncer. El uso de anticoagulantes de dosis reducida o ajustada según el recuento plaquetario parece ser segura y adecuado. Heparinas de bajo peso molecular serían entonces el agente de elección con reducción de la dosis si las plaquetas están por debajo de 50.000 y no existen suficientes datos para respaldar el uso de anticoagulantes orales directos y trombocitopenia por debajo de 50.000 plaquetas por microlitro. Con esto termino mi presentación. Muchísimas gracias por la invitación.